Para mí es un honor y un placer volver a estar dentro del CES y compartir con todos ustedes, porque en realidad cuando nos miramos, cuando nos juntamos, es que llevamos muchos años trabajando juntos todos y todas acá para empujar mejoras, para empujar el desarrollo en el país, para empujar la democracia, para empujar cada uno desde nuestro sector, cada uno desde nuestra mirada, desde nuestros valores, pero lo que sí se puede decir es que todos y cada uno de los que estamos aquí sentados y sentadas, definitivamente nos importa lo mismo, hay una visión común, queremos empujar una mejor República Dominicana. Son muchísimos años, yo veo tantas caras y nos hemos encontrado en tantos lugares, en posiciones tan diferentes, ¿no? En estos últimos años, que eso yo creo que es un valor que tiene el país y que tiene el CES y que es parte de lo que, de ese conglomerado tan importante que puede movilizar el CES para empujar cambios determinantes en el país. Entonces eso para mí es un honor. Y la verdad que me ha retado mucho porque hacía tiempo que yo no trabajaba estos temas y cuando me escribieron, ¿no? Rafael, Ani, como que me tocó volver a repensar en perspectiva, o sea, como volver a pensar, porque incluso a nivel personal ha habido una evolución muy fuerte en los roles que hemos ido jugando en diferentes momentos. Entonces, bueno, tómenlo como también un aprendizaje personal y una lectura propia que solo quiero compartir y es una más, seguramente ustedes lo han vivido diferente desde diferentes miradas y es solo para abrir espacios de diálogo lo que intenta mi presentación. Entonces, y en un área yo creo bastante más convulsa, como ha sido la fiscal, ¿no? Porque tiene momentos muy diferentes en el proceso, ¿no? Entonces, a ver, esto, ¿dónde le doy? Ahí. Ok, entonces, ¿qué yo he pensado, no? La incidencia de políticas públicas, y lo decía también Magdalena, no ocurre en el vacío. Es decir, ocurre en coyunturas políticas, económicas, ocurre también con un reparto inicial, no solo de recursos materiales, sino de legitimidad, de construcción de sentido común, de capacidad de influencia en medios de comunicación, muy desigual entre diferentes actores. Y ocurre también con intereses enfrentados, porque si bien es cierto que, como les decía, hay ese sentido común de todas las personas que están en el CES y de todo ese interés por empujar cambios positivos para el país, también es cierto que tenemos intereses divergentes y el ámbito fiscal es muy evidente en ese sentido, en todos, porque seguramente si hablamos con Magdalena en el pacto educativo todos decimos, claro, todos queremos una educación de calidad, pero cuando miras detrás están los intereses de los maestros, están los intereses de las empresas privadas educativas, están los intereses, o sea, hay miradas muy divergentes. Bueno, en el ámbito fiscal es como muy evidente, ¿no? Las diferencias de interés entre los grupos, ¿no? Entonces, la incidencia se da siempre en contextos de crisis, de asimetría de poder y de disputa por legitimidad. Es decir, y eso no se puede obviar, es el centro y por eso se crean espacios de concertación como el CES, reconociendo eso. Entonces, ¿qué vamos? Yo he votado la presentación para pensar en el proceso del pacto fiscal, hacer una como lectura histórica y política del diálogo fiscal y del CES en el país en tres momentos muy diferentes. Lo que fue el 2004-2005, que casi fue un precursor de lo que ahora es el CES, lo que fue el 2012 y lo que fue el 2024. Ahora, entonces, hay tres sectores sentados en el CES que hacen incidencia en políticas públicas con intereses diferentes, como yo les decía. Hacer incidencia en políticas públicas es entender, es un conjunto de acciones orientadas a colocar temas
en la agenda pública, a influir en decisiones, a mejorar diseños de política, a construir sentido común alrededor de los temas. O sea, ¿qué es lo que todo el mundo entiende como que sí, está bien? Eso es otra disputa. Vigilar su implementación, como se está haciendo, por ejemplo, ahora con el Pacto Educativo, y promover la rendición de cuentas también. Son todo funciones del CES y están en su definición. Implica diálogo, negociación, producción de evidencia, construcción de alianzas, capacidad de sostener posiciones en el tiempo y capacidad también de, en esa negociación, mantener tus intereses, pero también ser capaz de encontrar los consensos sin negar los disensos, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio muy importante. Entonces, ¿qué rol juega el CES? Porque los tres sectores que se sientan en el CES hacen incidencia en políticas públicas sin necesidad del CES. Lo hacen antes, durante, incluso sentados en el CES, están haciendo incidencia fuera, ¿no? Y después de que se toman las decisiones en el CES, siguen haciendo incidencia fuera. Es decir, no se subsumen, el CES no subsume a los sectores, no hace que todo el proceso se dé dentro, siempre se da también fuera. Y entonces, parte de lo que yo creo que los nuevos consejeros del CES tienen que pensar muy bien es cuál es el rol del CES en este contexto, en el que no se anula la acción de los actores, sino que es un espacio para ponerla en común e intentar construir cosas conjuntas. Entonces, otro tema también muy importante es el propio CES, además de los actores, ¿el CES es también un espacio que quiere hacer incidencia? Porque no es lo mismo participar, estar presente, opinar, ser consultado, que incidir. Es decir, a veces el CES llega a acuerdos de concertación, hace todo un proceso, pero luego el Ejecutivo no lo toma en cuenta, porque es un órgano consultivo, ¿no? Entonces, eso también es parte de lo que hay que pensar desde los consejeros, es decir, ¿cómo conseguimos que lo que se acuerde dentro del CES sí sea tomado en cuenta por el Ejecutivo? Porque para eso es que sirve, si no, no tiene tanto sentido. Entonces, por eso quería plantear como esas dos etapas. Una es la incidencia de los actores diferenciados y otra es la incidencia del CES. Y eso es parte de lo que yo entiendo que ustedes van a ir construyendo también en los próximos años, porque ha sido un debate histórico desde su creación y lo vamos a ver en el Pacto Fiscal. Entonces, otro tema importante es el CES agrega valor cuando procesa el conflicto entre sectores con intereses distintos y lo traduce en una propuesta. Su fortaleza no está en sustituir al Congreso ni al Ejecutivo, sino en mejorar la calidad de la política de la toma de decisiones, donde ese Ejecutivo, ese Legislativo, vengan ya a intentar poner en marcha ese acuerdo entre los sectores sociales, ¿no? Es un órgano consultivo y su interés es que lo que plantea sea tomado en cuenta. Y en ese sentido, vamos a ver ahora un poco en el orden que ya planteó un poco Magdalena, la historia, y seguro que ayer ustedes la han visto en detalle, ¿no? El antecedente institucional que arranca en el 2005 con el CESI, ¿no? Luego la constitucionalización en el 2010 y luego ya la regulación en el año 2015. Entonces eso no lo vamos a ver, pero vamos a ver el tema del pacto fiscal. El debate fiscal, vamos a ver tres momentos. El primero es 2004-2005. Reformas fiscales, planteo yo, sin institucionalidad estable. En el 2004 no existía tampoco el CESI, ¿no? Entonces no había una estructura como la que hoy tenemos como el CES. De hecho, yo diría que el CES es un resultado de todo aquel proceso, es decir, el Estado definió en aquel momento que se debía tener un espacio de concertación institucionalizado, porque antes ya había habido diálogos, es decir, se habían hecho procesos, pero no había la institucionalidad. Y la crisis de 2004 y 2005 hizo que se creara la necesidad y se crea el CESI. Luego ya llega el año 2012, digo en el proceso de reforma fiscal, que ya se cuenta con el CES a nivel constitucional y con la END,
que marca como ley que hay que hacer un pacto fiscal en el seno del CES. Y aún así, luego vamos a ver, no se pudo. Ahora lo vamos a ver en detalle, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo de cara al CES, el 2004 y 2005 fue mucho más productivo hacia los espacios de concertación que lo que fue el 2012, que ya tenía toda la institucionalidad montada. Entonces, eso es algo que tenemos que pensar, la institucionalidad sola no basta, ¿no? Y otro tema es el 2024, igual, toda la institucionalidad montada y el debate del pacto fiscal no se lleva al CES. Entonces, vamos a pensar juntos, y me van a ayudar porque habrá lecturas muy diferentes, ¿no? Entonces, vamos a pensar cómo podríamos hacer que el CES sea más relevante. ¿Cómo podemos hacer que sí sea respetada esa institucionalidad? ¿Cómo podemos hacer? ¿No? Eso es parte, yo creo, de las... Entonces, vamos a empezar con el 2004-2005. Esto, miren, yo busqué esas fotos y me hizo revivir muchos momentos, ¿no? Pero lo importante es, o sea, aquí, por ejemplo, tienes al sector privado, ¿no? Reunido, empujando con el sector político. Tienes allá al sector social, estábamos en el sector social, ¿verdad? Y miren aquí al difunto, ¿no? Juan Hernández, cómo lideró el proceso de diálogo con un equipo también muy potente. Miren a Magín Díaz, ¿no? Que en aquel momento era el representante en la mesa técnica del sector empresarial, ¿no? Y hoy es ministro de Economía, ¿no? Entonces, lo presento porque yo creo que también nos trae ese mismo punto que yo planteo. Somos un grupo de gente que ojalá se vaya renovando, pero que hemos estado intentando empujar cosas, yo creo, con la mejor interés por el país, desde hace muchos años, y cómo los roles han ido rotando, cambiando, ¿no? Pero algo muy importante, y pongo ahí esa foto también, es que el proceso del 2005, donde ya se dio en el CESI, fue exitoso como a nivel de debate. Es decir, ese cuadro que está colgado en la página del CES fue un proceso muy largo de discusión, pero se llegaron a consensos entre sectores con miradas bien opuestas, ¿no? Entonces, ¿por qué fue así, no? Bueno, ustedes recuerdan, no les tengo, en la crisis del 2003, hubo una crisis. O sea, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Hubo una crisis fortísima, un aumento de la pobreza por el fraude de Bankinter, muy alta, ¿no? O sea, la pobreza aumentó muchos puntos en el país, pobreza monetaria. Hubo también una caída de la inversión social brutal, porque el gobierno en aquel momento nacionalizó la deuda privada. Y eso hizo que, en términos fiscales, hubiera que responder con un montón de recursos que no estaban planificados para eso. ¿Y de dónde se recortaron? Uno de los recortes más fuertes fue en el gasto social. Tuvo un impacto muy fuerte y también hubo un cambio electoral. Es decir, se dieron dos reformas fiscales. Una en el 2004, recién entrado el PLD en el gobierno, tuvo que hacer una reforma fiscal para enfrentar la crisis económica, y otra en el 2005. Yo lo tengo aquí. En el 2004 la reforma tributaria se ponía como objetivo recaudar 5.5 puntos del PIB. Eso es una cosa, para los economistas que sabemos de esto, es casi imposible, o sea, es un ajuste brutal, 5 puntos del PIB en una reforma fiscal, conseguir eso. En el 2005 se vuelve a dar el problema porque por el DRCAFTA tenemos que se elimina la recaudación por aranceles y hay que volver a sustituir esa recaudación y se plantea de alrededor 3 puntos del PIB. O sea, el ajuste era algo terrorífico, pero además, como había crisis en el país, es importante también decir, otro tema de contexto muy importante es que el partido que llega al poder, el PLD, no controla el Congreso, porque en aquel momento estaban diferenciadas las
elecciones presidenciales y las congresuales. ¿Qué significa eso? Que necesita apoyo externo en términos políticos. No puede solo ir al Congreso y pasar la reforma, sino genera un proceso de consenso social. Y eso se da la primera reforma en el 2004. En el 2004 el diálogo no fue formal, se dieron diálogos sobre todo con el empresariado, no habían sectores sociales con una voz muy potente en el tema fiscal, entonces el diálogo fue sobre todo con el empresariado y en el que y sectores sociales empezamos a participar, sobre todo en aquel momento el Centro Montalvo y luego posteriormente Foro Ciudadano, en el que se lleva una propuesta técnica al debate público, porque no había dónde sentarse, no había un espacio formal donde sentarse. Entonces se llevó al debate público y se empezó a generar un debate sobre el tema, pero la del 2004 entró directa al Congreso y se aprobó. Fue una reforma muy dura, por ejemplo, fue en el momento en que se subió la tasa del ITEVIS del 12 al 16%, 4 puntos en ITEVIS, que ustedes saben que las reformas en ITEVIS o en IVA a nivel global son siempre de las más difíciles de llevar a cabo, porque afectan a toda la población, evidentemente, y por lo tanto suelen tener un rechazo social alto, ¿no? Y entonces la participación social sigue siendo externa, dependiente de la coyuntura y del poder que tenga cada sector. Por lo tanto, la participación social es débil porque no pesan en la economía, no tienen una tradición histórica de hablar de estos temas, no tienen recursos propios para tener una propuesta técnica potente que se puedan sentar gente especializada que sepa del tema. Entonces, sobre todo, el diálogo se dio a nivel empresarial. Entonces, pero mostró la necesidad de ese diálogo porque salieron actores nuevos. Y de ahí se pasa al 2005. En enero del 2005 se aprueba el CESI. Es decir, el Gobierno ya ve la necesidad de tener un espacio de concertación más estructurado. Se aprueba el CESI, creo que fue un decreto, ¿no? Y viene la segunda reforma fiscal, la del DRCAFTA. Y ahí sí ya se da un espacio de diálogo concertado, estructurado como lo que podría ser ahora el CES, bastante similar, no con una participación tan equitativa. De hecho, el Centro Montalvo y Foro Ciudadano tuvieron que reclamar sentarse en la mesa. O sea, tuvieron que pedir y se les dio, ¿no? Pero hubo que solicitarlo. Entonces, no estaba como tan estructurado como es ahora. Se discute en ese espacio estructurado. La concertación deja de ser solo una necesidad coyuntural y adquiere una forma institucional. Marca la institucionalización de un debate. Y eso es muy positivo, porque, como les digo, por lo menos fue un espacio de diálogo y de concertación que llevó a consensos. ¿Eso qué nos enseña? Las crisis abren ventanas de concertación, pero también, y luego veremos más adelante, las crisis también hacen que el foco esté muy puesto en la coyuntura y muy poco en el largo plazo. Y entonces pueden anular acuerdos necesarios a más largo plazo con una mirada más allá que el resolver la crisis fiscal que tengo ahora, ¿no? O sea, entonces, eso por un lado. Entonces, no se abrió la concertación por un diseño ideal, sino porque la gravedad de la crisis y la debilidad congresual del gobierno de turno hacían inviable una decisión unilateral. Necesitaban concertar. Cuando se necesita apoyo externo, la concertación es más necesaria. Sin institucionalizar, la incidencia social entra en condiciones mucho más frágiles. En el 2004, los sectores sociales opinaron desde fuera, a nivel mediático casi, no había dónde sentarse. En el 2005, con la institucionalización, ya había asientos, ya su voz tenía el mismo peso que tenía la del sector empresarial y había que generar consensos. Entonces, la institucionalización es muy importante, mejora el proceso, aunque no elimina el conflicto, y eso hay que también tenerlo. Entonces, la gran lección de ese proceso es que la concertación pesa más cuando coinciden la necesidad política y una arquitectura institucional y ser capaz de negociar desde los diferentes sectores por un bien común.
y aquel momento había una sensación muy importante, incluso del sector también empresarial, de que había que ceder en temas fiscales, porque se iba a hundir, o sea, la crisis fiscal era demasiado grande. Entonces, ese sentido común hace más fácil que los diferentes sectores cedan en sus posiciones originales. Y este es el año 2012. El año 2012, el contexto es totalmente diferente. Fíjense, como les decía, que habíamos hecho avances importantísimos. En el 2010, la Constitución aprueba el espacio del CES y ya está aprobada la END. Y la END manda que el pacto fiscal se dé en el CES. Es decir, teníamos todo. Pero ¿qué ocurre? Otra crisis política, ¿no? Resulta que tras las elecciones del año 2012, el Fondo Monetario Internacional viene al país en el artículo 4 y de repente, según había ganado ya el gobierno de Danilo Medina, informa a la ciudadanía que existe un déficit fiscal de 8 puntos del PIB, de gasto que se había hecho extrapresupuestariamente sin pasar por el Congreso, modificando absolutamente la ley de presupuesto de aquel año y, por supuesto, en un proceso electoral y, por lo tanto, evidentemente, por un uso político de los recursos públicos. Claro, el nuevo gobierno, que había sido también parte de aquel proceso electoral, plantea que tiene que hacer una reforma fiscal para responder ese 8 puntos del PIB. Y, evidentemente, la sociedad y la ciudadanía dicen no, pero esto, o sea, ¿cómo que ahora? O sea, vamos a tener que pagar. Además, piénsenlo así, 8 puntos del PIB es el doble del 4% de educación, que también había sido el debate previo. Era, ¿cómo es posible que si no había dinero para educación nos hayamos gastado el doble de lo que pedimos, ¿no? Entonces, había un proceso muy fuerte de confrontación. Y el gobierno sigue la ley de la END y sigue el mandato constitucional y llama al CES para un espacio de concertación. ¿Qué ocurre? Y fue muy sorprendente, los sectores que se habían enfrentado anteriormente por los temas fiscales, de repente se pusieron de acuerdo. Tanto el sector empresarial como el sector sindical, como la sociedad civil sentadas en el CES, definieron una ruta común en la cual se opusieron a discutir más impuestos si no había una discusión mucho más específica del gasto, para que no volviera a ocurrir lo que había pasado, y también enfrentaron el tema legal, es decir, esto tiene gente que se ha saltado las leyes, ¿no? Y que hay que proceder legalmente contra ellos, ¿no? Entonces, los tres sectores se enfrentaron a el interés gubernamental y la necesidad realmente, había que hacer algo, de desarrollar una reforma fiscal. Y lo que ocurrió fue que el gobierno rompió el diálogo en el CES. Y se salió, fue el gobierno que dijo no se puede llegar a acuerdos, rompemos el diálogo en el CES y nos vamos al Congreso. Y vamos a hacer la reforma sin el apoyo de los sectores que están sentados en el CES. Eso también ocurrió, ¿por qué? Porque tenían control del Congreso, podían hacerlo. Y también porque había una necesidad, es decir, el Estado tenía que resolver, aunque el contexto sociopolítico fuera realmente imposible. Entonces, este es un contexto totalmente diferente, teniendo toda la institucionalidad, no se da, y miren cómo estaba la ciudadanía en las calles, ¿no? Entonces, a esto nos manda a hacer ciertas preguntas, es decir, coyunturas, es decir, si nos enfrentamos solo en resolver el debate fiscal en una crisis, la crisis se come un debate fiscal de largo plazo. Por otro lado, ¿qué ocurre cuando la concertación entre los actores no genera concertación con el Ejecutivo? O sea, siempre pensamos, hay que generar concertación entre los tres sectores sentados, pero ¿y la concertación
con el que tiene que tomar la decisión final, ¿no? Y luego, ¿qué vínculos hay entre la movilización y la presión social fuera del CES y dentro del CES, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en la calle y a quién representan las instituciones que están sentadas en el CES? ¿Y qué vínculos, qué diálogo hay ahí? Voy rápido porque me estaban llamando ya la atención y todavía me queda, pero el 2024 es otra coyuntura totalmente llamativa, ¿no? Que nos tiene que llamar a pensar. En el 2024, pese a que la ley había ordenado, la ley de la END, manda a que el pacto fiscal se dé dentro del CES, y que no había una crisis en el 2024, es decir, tenemos la crisis histórica, que no se recauda lo suficiente en este país, ¿no? Pero no había una crisis como en los dos momentos anteriores que yo he relatado. O sea, que se daban las condiciones para con calma sentarse a dialogar, ¿verdad? O sea, no había esa presión. Pese a eso, el gobierno decidió no ir al CES, no presentar una reforma fiscal importante, o sea, no era un parchecito, era una reforma grande, y se saltan al CES y se van directos al Congreso. Evidentemente, claro, de nuevo con un Congreso totalmente dominado por el partido de gobierno. Es decir, lo podían hacer solos, como ocurrió en las veces pasadas. Y se eligió acelerar el trámite. O sea, también el debate era, ¿vamos a hacer esto rápido? O vamos a sentarnos a concertar. Se tenía miedo al conflicto. ¿Y qué ocurrió? Que el conflicto no se puede evitar. Hay que enfrentar el conflicto y hay que sentarse a dialogar sobre él, no taparlo, ¿no? Y lo que ocurrió fue que la gente volvió a salir a la calle, volvió a haber oposición, y el gobierno retira una reforma que es necesaria, o sea, te quiero decir, no esa a lo mejor, pero que reforma fiscal hay que hacer. Entonces, el debate es hacer. Entonces, la vida escogida revela una premisa, el consenso fue tratado como prescindible, y se pensó que su ausencia era posible de gestionar, cuando fue lo contrario, ¿no? El retiro posterior confirmó que la rapidez institucional no equivale a viabilidad política. Entonces, este es otro momento que nos tiene que hacer reflexionar. Entonces, ya voy cerrando. La pregunta entonces, ahora, que yo creo que hay que plantearse es, el reto no es sentarse en la mesa, es lograr que la mesa importe, ¿no? Y cómo hacer que la concertación sea un mecanismo real de orientación, control, legitimación democrática y no un paso opcional, ¿no? Y ahí y estas son las últimas preguntas que quiero dejar sobre la mesa porque creo que lo deberíamos construir entre todos, pero las crisis, hay que pensar, las crisis son oportunidades o afectan a las reformas. O sea, pueden ser una oportunidad para, la crisis hace que todos pensemos en el bien común y seamos capaces de bajar un poco nuestros intereses particulares, o al revés, resulta que la crisis hace que se mate esa mirada a largo plazo para resolver el momento. Otro tema importante es, ¿puede una institución, y que creo que no lo he abordado en detalle, pero quiero ponerlo sobre la mesa, representar una energía social que no cabe en estructuras? ¿Cómo vamos a hacer? Porque ahora el momento ya no es como antes, es decir, el CES está pensado para una estructura de participación social que ya no funciona así. No funciona a partir de organizaciones. ¿Qué se va a hacer con los movimientos sociales? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a abrir ese diálogo? ¿Cómo podemos hacer? Eso hay que pensarlo. Porque no sé si recuerdan, el 2020, yo lo iba a abordar también, pero ya era muy largo, pero en el 2020 con la crisis electoral, recuerden que estaba la Marcha Verde, y las organizaciones se rebelaron, los movimientos de jóvenes dijeron, pero ¿cómo que al CES? ¿Pero quiénes son los que están en el CES? Si somos nosotros los que estamos liderando esto en la calle, somos nosotros los que estamos moviendo 1 millón de personas en las movilizaciones, y entonces ahora llaman al CES, y entonces se intentó, se les invitó, pero hay que pensar eso a futuro.
Otro tema muy importante es cómo evitar que las desigualdades de partida no se reproduzcan en el CES. Los sectores tienen desigualdades muy fuertes, económicas, de legitimidad, de capacidad de influir en medios, de contactos primarios, personales. Es decir, si yo puedo cenar con el presidente, ¿por qué yo tengo que ir al CES? Tengo relaciones primarias, ¿no? Porque yo puedo hacer incidencia fuera, ¿no? Entonces, esas desigualdades de partida no se anulan porque nos sentemos, porque nos den una silla. Hay que pensar dentro del CES cómo nivelo esas desigualdades para que los actores que se sienten estén medianamente en mayor equilibrio de debate. Y lo digo, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, las participaciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social, le pasa lo mismo. Es decir, tú dices, ok, le voy a dar un asiento a los discapacitados, va a tener voz y voto, ¡ah, qué maravilla! Claro, pero luego viene una reforma de la ley, el empresariado puede consultar 70 consultores y llegar con una ley hecha donde la persona que representa a los discapacitados no tiene ni la capacidad de poder entender en profundidad qué es lo que está aprobando o no. Y no tiene dinero para contratar a alguien que lo ayude a llevar sus intereses reales al debate, a un debate más equilibrado. Eso es algo que el CES tiene que pensar, ¿cómo, no? Y otro tema es que la incidencia no empieza o acaba en el CES. ¿Cómo abordar el proceso de negociación de las instancias decisivas como el legislativa u otras? Yo les digo, el 2004 fue una negociación positiva. El CES salió con un consenso en áreas dificilísimas, entre sectores enfrentados. Pero ¿qué pasó? Que luego cuando llegó al legislativo, todos los sectores seguían haciendo incidencia propia, saltándose los acuerdos a los que se habían llegado en el CES. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo roneros y cerveceros. No te estoy hablando ya solo de social, empresarial, dentro de cada grupo es muy heterogéneo, ¿no? Entonces, roneros y cerveceros, después de que se había aprobado una cosa en el CES que fue dificilísima, se fueron al Congreso a seguir defendiendo su posición cada uno. A uno le interesa el ad valorem y al otro le interesa por grado de alcohol. Entonces, entonces eso hay que pensarlo también, cómo conseguimos generar mecanismos que si llegamos a cierta concertación, no. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y nada, hasta aquí llego yo, perdón que me he extendido. Dejo solo preguntas y espero que nos podamos pensarlas juntos.